5:37 de la tarde en Caracas. Diputados demandan al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, ante el Tribunal Supremo de Justicia por permitir el tránsito de grupos violentos en esa entidad y por proteger los intereses del colectivo. Nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Andrés Fernández, nos amplía esta información. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en el Tribunal Supremo de Justicia, donde diputados que conforman la Mesa de la Unidad Democrática y que pertenecen al estado Táchira introdujeron una demanda en contra del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y a favor de los intereses difusos y colectivos del pueblo tachirense. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones del diputado Abelardo Díaz. Para que garantice la vida, para que garantice la protección a las personas y a los bienes en el estado Táchira, en virtud que desde hace algunos días ha habido un grupo de motorizados, armados, identificados con factores del oficialismo que andan por las calles de San Cristóbal lanzando piedras contra las casas y contra los carros de la ciudadanía de la capital del estado Táchira. Y es obligación constitucional establecida en el artículo 55 que le corresponde al gobernador Vielma Mora garantizar la seguridad de las personas y de los bienes y además tener que combatir estos grupos armados que actúan al margen de la ley. Entre tanto, el presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, también acudió acá al Tribunal Supremo de Justicia, donde entregó un recurso de nulidad en contra de la ley de costos y precios justos. Destacó que esta ley no solamente atenta contra los empresarios, sino también con el colectivo. Vamos a escuchar también parte de sus declaraciones. También estamos demandando por artículo 115, que fundamentalmente pues viola el que te fijen además los aspectos derivados a que te tienen que fijar cuál es la estructura de precio de una manera absolutamente arbitraria. El artículo 49, que prácticamente es punitiva, con unas penas desproporcionadas, donde se persigue mucho más y se declara delincuente al empresario que incumpla con la ley sin el debido derecho a la defensa, sin el proceso adecuado que establece la Constitución venezolana. Es decir, yo creo que aquí se violan realmente algunos aspectos elementales, no solamente del ser humano, sino también de los principios y libertades económicas consagradas en nuestra propia Constitución. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, destacó que si esta ley no es derogada, se incrementarán los precios, así como también aumentará la escasez. Es la información que manejamos de momento y con ella retornamos al programa La Tarde. Oliver, muchísimas gracias por su información. Y el episcopado de Venezuela condenó la desmedida represión del gobierno de Nicolás Maduro. En un duro comunicado de ayer, la Conferencia Episcopal Venezolana condenó al gobierno de Nicolás Maduro por la forma como ha manejado esta crisis política que desde principios de febrero mantiene en vilo a Venezuela. El documento advierte además de la necesidad de un diálogo franco entre las partes para construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento. La Conferencia Episcopal calificó al chavismo como un gobierno que opera bajo políticas totalitarias. Escuchemos las declaraciones de la Conferencia Episcopal. Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático. Las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular la de información y opinión. La falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana. La brutal represión de la disidencia política. El intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Monseñor Roberto Líquer, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Monseñor, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias, Soraya, por invitarme a tu programa. Y por supuesto, poder conversar con América Latina, con Venezuela no, porque en esta actitud represiva del gobierno no se puede disentir de él, porque inmediatamente te mandan a cerrar o te llaman o te insultan.
Monseñor, pero pues NTN 24 sigue informando la verdad. Monseñor, quiero preguntarle, dice la conferencia episcopal que es un gobierno totalitario pero llama a un diálogo franco entre las partes. Con lo que está sucediendo, ¿creen ustedes posible la posibilidad de un diálogo entre las partes en Venezuela? Si el presidente de la República entiende como presidente que es de todos los venezolanos, que él está allí no para gobernar a una parcela del país, sino que tiene que gobernar a todo el país. El país por la mitad. Los que están con el gobierno, que ya no son muchos, y los que no están. En las últimas elecciones se demostró esa partición del país. Y lamentablemente el gobierno de Maduro, atendiendo líneas que le manda Raúl, pues quiere seguir gobernando para la parcela que lo apoya y por supuesto perseguir y silenciar a quien no está con él y que está denunciando lo que está denunciando por los gravísimos problemas que tiene Venezuela. Lo que los muchachos están diciendo al pueblo, lo que Venezuela está diciendo al exterior es que hay gravísimos problemas de abastecimiento, problemas de salud, problemas de vialidad, problemas de seguridad. Eso es lo que están protestando los muchachos, los estudiantes. Pero lamentablemente la línea de Fidel Castro, que le ha sido muy exitosa para humillar, para acabar y empobrecer a Cuba, pues la quiere imponer aquí. El terror. Acuérdate que Cuba salió del terror de Batista al terror de Fidel. Tú tal vez eres muy joven, pero te recordarán tus mayores el famoso paredón. Yo decía, tú eres batistera y te mandaban a fusilar en un juicio sumario. Ese fue el terror de Fidel y aterrorizó de tal forma al pueblo cubano que tienen 50 años aterrorizados y no pueden ni siquiera protestar. Eso lo quieren aplicar en Venezuela, un sistema totalitario y excluyente, donde se abandona el sentido democrático conservado en la Constitución de nuestro país. Monseñor Líquer, entonces, ¿cómo se podría digerir esto que usted nos está diciendo de lo que podría ir caminando, hacia donde podría ir caminando Venezuela, hacia una cubanización y lo que ha sucedido en Cuba? ¿Cómo digerir esto pensando ahora en voces que piden mesas de diálogo? Bueno, es que la única solución al problema que tiene Venezuela es el diálogo, pero un diálogo que genere confianza, un diálogo que deponga actitudes. Y en este caso, el presidente Maduro no quiere deponer actitudes. Todo el que adverse, todo el que denuncie lo que está pasando en el país es enemigo del proceso. Y por supuesto, como el presidente eterno dijo que nos iba a anclar en el mar de la felicidad cubana, él tiene que hacer que el proyecto del presidente eterno se concluya, empobreciendo el país y aterrorizando al país. Por eso, si quiere diálogo, el presidente Maduro tiene que bajar la guardia y tiene que sentarse a generar confianza, a libertar a los presos políticos. Aquí en Venezuela ya tenemos la cultura cubana. Aquí no hay presos políticos según ellos, porque te inventan el delito y te ponen preso, como hacen en Cuba. El señor que acaba de morir, Uber Matos fue líder de la Revolución Cubana, pero cuando se dio cuenta de los caminos que llevaba Fidel, le dijo, hasta aquí te acompaño, Fidel, me regreso a mi casa, a mi pueblo, a dar clases en una escuela. ¿De qué lo acusaron? De sedicioso, 20 años preso estuvo Uber Matos. ¿Cómo salió de la cárcel? Empobrecido, acabado de los maltratos que recibió en la cárcel. Pero nunca fue preso político porque le inventaron un delito. Monseñor Líquer, ¿cómo pensar, quiero insistir en este tema, en un diálogo cuando el gobierno no se compromete a desarmar a grupos civiles como el de hoy, lo que sucedió en la Universidad Central de Venezuela, grupos que entran armados y dejan a cerca de 10 personas heridas? ¿Cómo pensar en un diálogo bajo estas circunstancias? Porque ahora se le escapó de las manos a ellos el control de esas hordas armadas que tienen ellos, los llamados colectivos, que los ve uno por la televisión atropellando y acabando con la población venezolana y con las propiedades de los venezolanos. Eso tiene que ser la primera señal de confianza que debe manifestar Maduro, desarticulando esas mafias milicianas
tipo cubano que tenemos en Venezuela. Eso no existía en nuestro país. Pero ahora los arman, los preparan y esa gente encapullada atropellan a la sociedad civil que está protestando con justicia sobre el gravísimo problema que tiene Venezuela. El gran gesto de confianza que debe dar el presidente de la República es precisamente lo que tú preguntas: desarmar y desarticular esas hordas armadas que están al servicio de la violencia en nuestro país. Lamentablemente, a mi modo de ver, desde fuera, yo creo que se le ha escapado de la mano a ellos el control de esos mal llamados colectivos. Se les escaparon de las manos, monseñor Líquer. Si no se ponen actitudes como las que usted llama, ¿cómo es posible el diálogo? ¿Y creen ustedes que el gobierno de Nicolás Maduro sí escuche este llamado que hace la conferencia episcopal? No, yo personalmente lo percibo que no hace caso. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que ser puentes, porque para eso estamos. Yo no puedo activar la violencia. Yo no puedo activar la agresión, porque no está en mi papel como pastor de la Iglesia Católica, que tiene como fundamento el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero lamentablemente pareciera que el presidente Maduro está sordo y ciego ante la exigencia clamorosa del pueblo venezolano. Es decir, le está pidiendo que por favor dialogue. Pareciera que no quiere entenderlo. Él quiere dialogar, pero con los guantes de boxeo puestos. O sea, que los que van a dialogar con él tienen que aceptar lo que él va a decir. Lo lamentamos. Eso no es diálogo. Eso es un monólogo, y estaremos escuchando el monólogo de Maduro. Vuelvo a repetírtele de a primera. En este momento, mi querida amiga, nos están aterrorizando al mundo civil. Nos están aterrorizando, pero lo que más me duele como venezolano es ver cómo América Latina y América del Sur no abre los ojos ante la agresividad manifiesta de este gobierno que mal se llama democrático. Monseñor Líquer, quiero retomar esa palabra que me queda sonando. En este momento nos están aterrorizando. ¿Ustedes consideran la participación en medio de este panorama tan triste, pues, que usted nos está relatando, de la Santa Sede? Es decir, ¿han recibido algún tipo de instrucción del Vaticano que ha expresado esta voluntad de participar en un diálogo en medio de este panorama que nos está relatando? Agradecemos el apoyo que parece se está manejando en el alto gobierno de la diplomacia exterior de la Santa Sede, ya que el secretario de Estado fue nuestro nuncio y conoce la realidad del país. Él sí conoce la realidad del país y le está ofertando a ver si quieren escuchar la voz de un gran diplomático, excelente diplomático como es Monseñor Parolín. Pero pareciera que no. Pareciera que ellos no van a querer bajar la guardia. Vuelvo a repetirte, así como Fidel se instaló en Cuba 50 largos años a través del terror, el consejo de Raúl es dele duro, mándelos a callar, sométalos a sangre y fuego, como están haciendo en San Cristóbal, en Maracaibo y en otros lugares del país. Pues quiero agradecer a Monseñor Roberto Líquer, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias por invitarme. Dios te lo pague. Saludos. Gracias. Crecen también las denuncias de represión contra los estudiantes que acampan frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas. Según los testimonios de los jóvenes, la Guardia Nacional arremetió contra todos en las últimas horas. Del campamento se llevaron, según han dicho los testimonios, a 8 jóvenes que fueron trasladados al Fuerte Tiuna y a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Catia. En el campamento instalado hace semana y media en la entrada de la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, en la avenida Francisco de Miranda, hay manifestantes de varios estados del país. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Norali Quintero, presidenta adjunta del Centro de Estudiantes del Centro de Geografía de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes y bienvenida a la tarde, señora Quintero. Quiero preguntarle, ¿qué información tienen ustedes de estas personas que fueron retenidas cuando acampaban frente a la Organización de Naciones Unidas en Venezuela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hoy nosotros nos dirigimos hacia los tribunales. En las horas de la mañana fueron trasladados
desde la sede de la Guardia Nacional en el Recreo y fueron trasladados hacia los tribunales en el centro de Caracas. La información de primera hora era que ellos lo iban a enjuiciar de últimos a las 5 de la tarde, pero sin embargo la audiencia como que se adelantó y ya han hecho varios enjuiciamientos. Tengo entendido de que hay ya uno de los muchachos que está libre, no sé en qué calidad porque me falta un poco de información, pero ya están haciendo las audiencias de los muchachos más o menos aproximadamente de las 4:40 de la tarde. Ali, pero ¿en qué condiciones fueron detenidos? ¿Por qué fueron detenidos? ¿Por qué se los llevan? ¿Qué estaba pasando en ese momento ahí en ese campamento que tienen instalado frente a la Organización de Naciones Unidas en Venezuela? Bueno, la situación se presentó debido a que los manifestantes que estaban en Altamira y Chacao, al ser reprimidos, ellos corrieron hacia el lado este de la ciudad y se encontraron con el campamento. Nosotros lo que hicimos como personal logístico y de seguridad era que nos íbamos a acordonar todos al frente del campamento, cosa de que ninguno de los manifestantes se nos involucrara, ya que nos perjudicaba en nuestra protesta, porque nuestra protesta fue pacífica. Entonces, la guardia en eso irrumpió en el campamento, se metieron, revisaron carpas, revisaron los toldos de logística, de donde estaban las comidas, el agua, todo eso. Incluso lanzaron bombas lacrimógenas, llegaron hasta nosotros estábamos todos sentados en las escaleras de la torre de la ONU y llegaron hasta las escaleras buscando manifestantes, a lo cual yo agarro y me dirijo hacia ellos diciéndoles que ahí no tienen nada que buscar, que los muchachos que estábamos ahí eran puros muchachos que están en el campamento. Entonces la acción de la guardia era empezar a señalar muchachos y entonces yo una vez le repito otra vez que ahí no tenía nada que buscar, que los manifestantes habían seguido de largo. A lo que el guardia me responde, bueno, quédense aquí, siéntense y no pasa nada. Sin embargo, ya anterior a eso, en el choque entre la guardia y los estudiantes, con los muchachos que estaban haciendo la barricada para que no entraran al campamento, ellos agarraron y metieron presos a los que estaban ahí de primera mano, pues. Entre ellos, bueno, los 8 muchachos que son del campamento. Claro. ¿Cuál es la situación en este momento en el campamento? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué está pasando después de esta situación de represión que tuvieron que vivir? Bueno, ahorita la situación está muy tensa, nosotros nos vimos obligados a volver a coordinar todo, y bueno, tomar como ejemplo pues todo eso que pasó anoche, que estábamos claros y estábamos seguros de que en algún momento iba a pasar, sin embargo no nos había pasado. Ya pasó, ya sabemos cuáles son los puntos débiles que tuvimos, en donde podemos reforzar nuestra protesta, y bueno, de ahora en adelante seguir esperando represión, porque en cualquier momento que eso vuelva a pasar, que los manifestantes vuelvan a dirigirse hacia el campamento buscando refugio, ellos van a seguir arremetiendo contra el campamento y van a seguir las detenciones. Esperemos que eso no vuelva a pasar, pero es lo que se espera. Norali, ¿hasta cuándo van a permanecer ustedes ahí en el campamento a pesar de la represión, y qué están esperando de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, nosotros vamos a permanecer ahí el tiempo que sea necesario. Lo que pedimos es que una comisión de la Organización de las Naciones Unidas se traslade hacia Venezuela en el pronunciamiento en contra de la violación de los derechos humanos de los venezolanos, tanto de los estudiantes como de las personas que han sido privadas de libertad injustamente, de todos los venezolanos, porque la lucha de nosotros no es nada más por un sector, es por todos. Agradecemos a Norali Quintero, presidenta adjunta del Centro de Estudiantes del Centro de Geografía de la Universidad Central de Venezuela, por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Que estén muy bien. Nuevo camino de oportunidades en el marco del Foro Económico Mundial para Latinoamérica que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá. Los presidentes Ricardo Martinelli y de México Enrique Peña Nieto firmaron un tratado de libre comercio para impulsar las inversiones bilaterales. La firma es la puerta de entrada de Panamá al bloque de la Alianza del Pacífico. Rogelio Lique, periodista en nuestro canal aliado CERTV, con la información. Rogelio, muy buenas tardes.
De Soraya, definitivamente en el marco de este Foro Económico Mundial que se efectúa en nuestro país, Panamá, se llevó a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio Panamá y México. Pero finalizando hoy, desde el 1 de abril a hoy, 3 de abril, se efectuó un importante foro a eso de las 2 de la tarde con la participación del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto con el lema Reformas institucionales y su eficiencia en la región, donde los diferentes empresarios y especialistas sostuvieron que para que se efectúe una mejor ejecución de las reformas institucionales en todos estos países de la región es importante una mayor participación de los políticos dependiendo de los controles y equilibrio de cada nación. Este foro que dio el cierre a este Foro Económico Mundial fue pues después que se firmara el Tratado de Libre Comercio que se dio a las 10 en punto hora local de Panamá con la participación invitados los ambos mandatarios, el mandatario panameño Ricardo Martinelli y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. Ambos mandatarios quedaron muy complacidos con la firma de este convenio por los cambios comerciales en materia de inversión, obviamente comercio que se van a dar producto del mismo. El mandatario panameño pues daba a conocer o mediante su discurso hacía mucho énfasis en la introducción de Panamá en la Alianza del Pacífico. Recordemos que uno de los requerimientos de que o para que un país entre a la Alianza del Pacífico es tener tratados como lo que se firmaron hoy. Ya Panamá tiene acuerdos parecidos con Perú, Chile y Colombia, y también pues en estos momentos Costa Rica, que es uno de los países que se encuentran o tienen mucha relación con Panamá, está en proceso de introducirse o integrarse a la Alianza del Pacífico. El presidente mexicano daba a conocer un punto importante y era que en próximos meses se va a estar firmando con Panamá un acuerdo de entendimiento en materia de turismo, lo cual trajo muchas reacciones de manera positiva a nivel internacional y a nivel de las autoridades de Panamá porque ven con buenos ojos a México, una de las mayores potencias en materia de turismo. Todo esto se dio en el marco del Foro Económico Mundial que cerró a eso de las 3 de la tarde con un completo éxito, con una gran cantidad de foros. Recordemos el día de ayer, miércoles, se efectuó también una plenaria con la participación de mandatarios como Laura Chinchilla, la mandataria de México, el mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Pearson, quienes llegaron a la conclusión de que para erradicar la pobreza se debe pues invertir más en la educación, y no solamente en la educación, no solamente en los estudiantes, sino reforzar y darle herramientas a los profesores para que lleven una buena enseñanza a todos los estudiantes de los países centroamericanos y de toda la región. Parte de lo que se dio en el marco del Foro Mundial, completo éxito. Soraya. Rogelio Lequi, periodista de nuestro canal aliado CERTV, quiero agradecerle por este informe desde Panamá.